Ahora sí, abrimos la cámara. ¿Los hice un lío hoy? Hay aspectos que pueden ser muy técnicos, ¿no? Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible a mi alcance, ¿no? A mi entender. Pero aprendimos algo hoy, preguntas, dudas. Los que tienen sus cámaras cerradas, pues, no van a salir ahí no los van a ver y no van a salir ahí en la grabación. Este, pero hay algo que hayamos aprendido, algo que quieran compartir, alguna duda para que se las responda Rocío, ¿no? Bueno, Ay, vámonos. pastor, perdón. Es que yo como siempre con mis dudas, Hola, con su Saúl. permiso, la pastora Adelante, y todo. Pilar. No, 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 qué bueno. O sea, para eso son estos tiempos, ¿no? Porque fíjense, cuando hay dudas y nadie dice nada y luego, bueno, ya nos vamos. Yo sí tengo una. ¿Qué pues? Sí, es que, bueno, como ustedes saben que mi congregación es un poquito, o mucho, muy pentecostal. Tengo un poquito de conflicto allí, pastor, y pues más cuando yo lo escucho, créame que tengo la cabeza un poquito así. Y, ay, Dios mío, a veces no sé cómo puedo seguir. Entonces resulta que, bueno, ahí se habla mucho de reprender. En mi congregación se usa mucho esta parte de la guerra espiritual malentendida. Ajá, Entonces, dice que, por ejemplo, cuando que el Señor Jesús reprendió la fiebre de la suegra de ajá. Pedro. Entonces, bueno, se toman esto y ahorita estamos viendo pues que no se puede hacer una doctrina cuando no hay como suficiente base bíblica, ¿cierto? Y a veces se Ujú. toman pues pocos pasajes para determinar. Y yo hace rato, pastor, tengo una duda en Sí, cuanto a esa doctrina pues de reprender, porque yo he buscado y no la encuentro como una doctrina, digamos, seria, que haya un estudio y se diga, esto es una doctrina bíblica. Entonces yo quisiera pues como por ahí un poquito, ¿qué será lo que está pasando? Porque no encuentro como la base, digamos, que sí hay algo, pero no algo firme que uno diga, es una doctrina bíblica bien establecida. Entonces no sé si estamos como mal por ese lado. Eh, pues sí, en cuanto a reprender, porque sí, se habla de reprender las obras de las tinieblas, pero pues, no sé, pastor, ahí le sí, dejo ahí la pero vuelta. hay que ver a qué, o sea, de qué es de lo que se está refiriendo en esto. Cuando dice, o sea, que se reprendan las obras de las tinieblas, es de que se argumente en contra de ellas. O sea, el sentido que tiene ahí lo que nos está diciendo es argumentar. O sea, porque todas nuestras acciones también parten de un argumento. Ahora, yo ubico perfectamente eso, todo el tema de la guerra espiritual y guerrear y gritar y te reprendo y te apachurro y brinco sobre ti y te rompo los cuernos y te arranco la cola y todas esas cosas, ¿no? Que no tienen o sea, no tienen un fundamento bíblico. O sea, nosotros vemos que podemos reprender un demonio, ¿sí? Que podemos, o sea, reprender un demonio en el sentido de impedirle que siga, por ejemplo, decirle, cállate, ¿me explico? Cuando se le está manifestando a alguna persona, es un cállate, es un más, ¿sí me explico? Pero es un reprendo, es que Jesús, por ejemplo, ver el sentido que se le da, ¿eh? Y ahorita voy a tomar otro ejemplo, porque es muy claro y qué bueno que lo traes a tema esto, Pilar, porque, porque lo que estamos tratando es el sentido, o sea, yo en lo que quiero ubicar y que ustedes vayan captando, siempre es el sentido que va llevando. Por ejemplo, el tema de reprender, es que el Señor reprendió la enfermedad y cesó.
Sí, pero ¿qué le dijo? Te reprendo, te regaño. No, o sea, lo que le está diciendo es, a esa enfermedad te ordeno tal cosa. Sí, reprendió el viento y reprendió esa, ¿sí me explico? Y sí, pero eso lo hizo él. Es como esto, miren, hablando, cuál es la fe? ¿Qué es la fe, verdad? Este, aquí lo estoy buscando, es porque está en Romanos 4. Sí. No, 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 no. Ay, ¿dónde está? Donde nos dice, ay, que él llamó a las cosas que no son como, sí es Romanos 4, ¿no? Las cosas que no son como si fueran. Es que eso es la fe, sí ubican, ¿no? Es que no lo quiero citar mal, pero alguien me ayuda, algún teólogo aquí. Está en Romanos 4. Lo que pasa es que me tengo que aventar todo el capítulo. Mm, 4:17. Aquí, exacto. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones delante de aquel en quien creyó, es decir, en Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ajá. Entonces, ok, ahí está la fe, ¿verdad? ¿Qué es la fe? Es llamar las cosas que no son como si fuesen. Ah, este hombre es un borracho, golpeador, mujeriego y parrandero y jugador. Oh, bueno, yo lo veo así, pero yo empiezo a declarar sobre él. No, yo te veo a ti como un gran maestro de la palabra de Dios que alcanza a las naciones y yo declaro eso sobre ti y estoy declarando en fe que porque yo estoy viendo las cosas que no son como si fueran. Espérame tantito, eso no está hablando de nosotros, eso está hablando de Dios. Del que está hablando aquí es de Dios, no está hablando de Abraham. No, no estoy enojado, nomás lo estoy aclarando el asunto. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fueran? Aquí no lo dice el mismo texto, ¿verdad? Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. ¿Quién fue el que dijo eso? Dios se lo dijo a Abraham, ¿no? Ahora, ¿Abraham era padre de naciones? No, no tenía ni un hijo. No tenía ni un hijo con la legítima, todavía, ¿sí? Y dice, yo te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel, ahora dice, delante de aquel en quien creyó. Es decir, esto, te he hecho padre de muchas naciones. ¿Qué hizo? Abraham le creyó a Dios. Dice, es decir, Dios que da vida a los muertos, ¿sí? Y llama las cosas que no son como si fueran. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fueran? ¿Nosotros o Dios? ¿Ven? ¿Ven? ¿Lo alcanzan a ver? O sea, ese es el sentido que tiene. Pues nosotros nada más extraemos, es lo de la fe, hay que llamar las cosas que no son y vamos a declararlo. Y entonces allá nos metemos en un problema muy grande, ¿sí? Porque ya no salimos del sentido que tiene. Entonces todo el tema de reprender, de declarar, de decretar, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas de las cosas que han visto ustedes, que han estado en reuniones y que a lo mejor hasta, miren, yo ya lo hice, ya me arrepentí, ya me cayó el 20 hace muchos años, entonces, lo puedo decir, sé de lo que estoy hablando, ¿sí? Yo estuve en eso, pues, yo vi eso de primera mano, ¿sí? Entonces sé lo que estoy diciendo. Pero ¿cuántas de esas cosas? No, yo decreto. Ahora, cuando veía todo, cuando veíamos todo eso, y era así como que algo no cuadra con esto. Ya teníamos una base sólida, doctrinal, ¿no? En las escrituras. Hace muchísimos años de eso, cuando empezó todo este asunto, hace cerca de 30 años, ¿no? Pero ¿cuántas de esas cosas que están declara y yo declaro que esto acá, yo declaro, y yo decreto,
¿Cuántos de esos decretos ven que han venido a ser la realidad, que se cumplieron esos decretos? Pregunto. ¿Han visto que sistemático? Ah, sí, decreto. Bueno, acá digo, yo decreto que esto va a pasar. De ustedes, de lo que han decretado, no se hagan. ¿Sí? No os hagáis, se lo voy a decir, se los voy a decir bíblicamente. No os hagáis. Cuando se han puesto de decretadores, ¿cuánto de eso que decretaron y que yo digo, yo confieso y hasta la fecha, sí, Nada. ¿cuál? Nada. ¿Verdad? Cero por lo redondo. ¿Por qué? Porque no tiene fundamento bíblico. ¿Sí me explico? Entonces, ¿de dónde sale eso? Simplemente de tomar textos aislados y cambiarle el sentido, porque están violentando un principio de interpretación. Sencillamente es eso, ¿no? No sé si quedó claro, Pilar. Sí, pastor, entonces una pregunta y perdone otra vez. Adelante, dale, dale. Entonces podemos decir que esa doctrina es equivocada, o sea, ella no es una doctrina bíblica, ¿cierto? O sea, no nos podríamos apoyar ahí, pues en lo de reprender y en lo de, digamos que pues no decretamos, pero sí se da bueno, no declaramos porque yo no lo hago, pero sí se da en la iglesia de las declaraciones, que declaren, que bueno, que la fe y toda esta cuestión. Pero entonces eso no es una doctrina bíblica seria, pastor. Yo tengo mucho conflicto ya en mi vida. No, tranquila, Y tranquila. ya No no es sé qué un, hacer. no tiene un soporte bíblico. O sea, no tiene un soporte bíblico. Entonces, como no tiene un soporte bíblico, Dios no lo va a respaldar. Dios no está obligado. No, pues es que yo declaro o sea, hay que entender que hay declaraciones. Por ejemplo, ahorita voy a hacer una declaración, ¿sí? Yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que son son tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esa es una declaración. Sí. Voy a hacer otra declaración, ¿sí? El nacimiento de Cristo fue virginal. Estoy haciendo una declaración. Puedo hacer otra declaración. La vida del Señor Jesucristo fue inmaculada. Fue tentado en todo, pero jamás pecó. ¿Son declaraciones válidas? Están en las Son, escrituras. son bíblicas. ¿Sí me explico? Ahora yo puedo decir, pues yo declaro sanidad sobre ti en este momento. Pues mira, como yo no soy el que da la sanidad, no sé si, o sea, yo puedo orar por ti y yo creo en la sanidad y yo creo en todo esto, o sea, yo creo que Dios hace milagros, o sea, por supuesto que sí, pero yo no soy el que imparte una sanidad. Es Dios el que lo hace en su soberanía y a veces Dios quiere tratar con esa persona. A veces, las más de las veces es Dios quiere tratar con esa persona. A veces yo he visto sanidades impresionantes. O sea, a mí no me platican de sanidades. ¿Sí me explico? Bueno, sí me pueden platicar, no lo he visto todo. Lo que quiero decir con esto es, yo he visto milagros, o sea, yo he visto milagros, yo he visto cómo Dios levanta a un muerto. O sea, si me dices que no creo en milagros, oye, hemos estado en lugares en donde nadie estuvo orando, o sea, nadie orando por nadie por sanidades y estábamos simplemente compartiendo ahí y empezaron a haber sanidades. Nadie se puso a orar por nadie, ¿sí? Entonces, ¿creo en eso? Sí, sí creo, pero Dios es el que lo hace. No es en base a no es en base a un yo declaro, yo decreto que esto va a ser así a partir de ahorita. No, pues sí, hay cosas que yo puedo declarar y yo me puedo atrever
a decir en las cosas que yo controlo, pero en lo que yo no controlo, yo no puedo, ¿verdad? Entonces, tengo que cuidar que mi declaración sea, si voy a hacer una declaración, pues que tenga la validez de la palabra de Dios, ¿sí? En el sentido correcto que tiene, en el sentido que lleva, ¿sí? Es decir, la Biblia interpretándose a sí misma. No sé si quedó claro eso, ¿sí? Sí, pastor, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿no sería una doctrina fundamental, pastor, eso? O sea, No, 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 dejarlo no, no, pasar, no, dejar no, pasar. no es ni bíblica. O sea, fundamental es el nacimiento virginal. Esencial es que somos salvos por la gracia por medio de la fe. Eso es fundamental. Que la palabra de Dios es inerrante. Eso es fundamental. Declaraciones y eso no son ni bíblicas. Fundamentales, pues, o sea, ni soñando. Ni soñando sería fundamental. Pero, pastor, se pueden dejar pasar, o sea, digamos como que, bueno, no le presto atención y voy por lo mío, porque no tengo más a dónde ir. Pues es que esos ya son pero esos ya son otras circunstancias, esas ya son otras situaciones, ¿no? O sea, yo no sé hasta dónde te estorba ahí, o sea, no, yo puedo estar en un lugar y no estar de acuerdo con todo lo que se dice, ¿no? Siempre y cuando no sean cuestiones esenciales. O sea, si eso me lo ponen como algo esencial, pues yo paso, ¿no? Si ya están trastocando cosas esenciales, esas son doctrinas periféricas, vamos a llamarlo así. O sea, simplemente, pues, ya llega, ya es la hora de la declaradera, vamos, ahí nos vemos, mano, porque, ¿sí me explico? O es como cuando, yo no sé cuánto les ha pasado, cuántos han ido a una misa recientemente, porque a la muerte de algún familiar, algún amigo, ¿verdad? Y pues yo he ido, o sea, yo en lo particular, yo no tengo ningún problema en entrar a una misa y estar ahí y ser respetuoso. Y que están diciendo y pónganse de pie y me pongo de pie y siéntense, me siento, arrodíllense, me quedo sentado. ¿Sí? Y no, pues que empieza la persinadera, pues yo sigo en descanso ya, ¿verdad? En posición militar, en descanso. Arís, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, no, no, pues ya estoy aquí, no, pues órale, pues ahí voy para que no me vea mal, no, pues no es mi convicción, ¿sí? Pues que la paz sea con todos, sí, con todos, y con el tuyo también, sí, la paz, sí, cómo no, porque nada de eso es esencial, a mí no me estorba eso, no sé si me explico. Entonces, yo creo que esto también ya nos va trayendo más luz. Ahora, si es mi congregación, déjenme ponerlo así porque ya veo por dónde va y también ubico el contexto tuyo y el contexto con tus hijas, ¿no? Que están sirviendo ahí. Entonces, o sea, a mí el punto pero esto ya es muy personal. Si yo estoy enseñando, miren, se los voy a poner de esta manera, ¿sí? Nosotros servimos en una congregación por muchos años, una congregación de asambleas de Dios, y todo iba muy bien. Digo, había un chorro de cosas que dices, no, pues así no es la onda, pero otra vez, o sea, eso como votación para para pastores y esto, y nada, todo, o sea, una de política ahí, grilla clerical le llamamos en México eso, ¿verdad? Este, pero dices, pues mira, eso no es fundamental. Se predica la palabra. Hay cosas en las que no estoy de acuerdo, no tengo problema. Y estuvimos muchos años, como 15 años. ¿Ok? Pero hubo algo en los últimos tiempos, ya que fue un detonante, como es, ya corre, o sea, ya aquí no es. ¿Sí? Y entiendo, no me voy a meter a explicar los por qué y los por cómo, pero yo vi que empezaron como a tratar de agradar a la gente, este, eh, y bueno, ustedes me conocen y de repente, ahorita dicen que ya me he calmado en la manera en que predico, que era más salvaje, ¿sí?
Y sí puede ser que en algunos casos sí era un poquito más, pues estaba más verde, ¿no? También, y más bruto también, en el buen sentido. Pero, pero ya, fíjense, ya cuando se llega al punto de, cuando te dicen, híjole, pues yo dirigí la alabanza por muchos años, pues, sí, pues por muchos años en ese lugar. Y así cuando es, ¿por qué no vamos revisando los cantos, verdad? Y hay que meter otro tipo de cantos, no los cantos que hablan de la sangre de Cristo y que el sufrimiento, pues es que la gente trae sus cargas y viene con muchas dolencias y pues quisieran sentirse bien y de repente vienen acá y estás cantando "Oh, gloriosa cruz", ¿verdad? Ay, jole. Entonces yo me quedé así y dije, no, pues si lo que me estás diciendo es de que eso no se puede cantar, yo aquí te entrego el changarro, yo aquí te entrego el chiringuito, mano, aquí está, vámonos. Y no es eso lo que estoy diciendo, pero hay que ver mejor, ponerle, o sea, yo ubiqué por dónde fue y miren, yo resistí todavía un poquito ahí porque sí tenía la capacidad de hacerlo como anciano de la iglesia, ¿me explico? Porque eso lo podía debatir y se lo podía tumbar en una patada, ¿me explico? O sea, muy rápido, eso es a lo que me refiero, ¿no? Cuando ven la expresión, no llevan a empezar, no, el pastor ya se puso violento y agarró a patadas al otro pastor y no, o sea, es bien rápido, se lo podía tumbar con la escritura en la mano. Entonces, este, y ya no se volvió a tocar el tema. Yo ya sabía que ya no íbamos a estar nosotros ahí, pero después de que nos fuimos, a quienes se quedaron a cargo ahí en la alabanza, venían conmigo a llorar amargamente y me decían, "Oh, es que ya no podemos cantar y este canto. Entonces, ¿qué están cantando? No, pues este otro y casi, casi, pues ahí se acaban la verdad, llegaban y, ¿qué hubo la hermana? ¿Me permite este salmito para amenizar aquí? Muy triste una distorsión de ese tamaño. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cuál es el punto? Si yo estoy sirviendo en una congregación y vienen y me dicen, tú tienes que enseñar esto, y yo sé que eso es contrario a lo que la Biblia enseña, yo tengo dos opciones, ¿eh? O lo enseño contra mi conciencia, que yo jamás recomendaría eso, o les digo, lo siento, yo no puedo hacer eso. Esta es mi convicción, esto, o sea, con todo amor y con todo respeto, yo no creo en esto por esto y esto es lo que yo encuentro en las escrituras, este es el soporte que yo encuentro a eso, lo podemos discutir en el momento en que quiera, pero con amor y con respeto. Lo más seguro es que te van a mandar por un tubo inmediatamente. Esa te la firmo con tinta sangre si quieres. Y vas a ser una rebelde y vas a ser, tú no te sujetas y ya te contaminaste, ya te entró, entonces van a empezar a orar por ti para que se te salga ese demonio. Entonces, sí, no sé si me explico. Entonces, pues esa es la condición. Yo espero que haya quedado claro por ahí, Pilar, Andrea, Alexandra, que que les venga bien esto y que les dé soporte, pues, para las decisiones que tengan que tomar, ¿no? Habían manitas levantadas, perdón, creo que estaba Heidi con manos levantadas y Martita también. Ya se durmieron. Pastor, sí, gracias. A ver, Nada, yo Marta. le quería decir acerca de lo que nos explicó. En realidad, hasta sinceramente podría decir lo que estudiando ahora esta parte que usted nos enseña hoy en este día, pues sería rectificar, porque muchos de nosotros por error o porque estuvimos algún tiempo, eh, yo también lo viví como la hermana, pero gracias a Dios a tiempo nos dimos cuenta que algo estaba raro, como dice usted, porque el mismo Espíritu Santo nos inquieta a que algo Ujú. está mal o algo no encaja, como dice usted. Entonces, gracias a Dios que tenemos esa luz y además tenemos la palabra y también
como dijo usted, ancianos que están dedicados a estudiar, entonces uno puede ir erradicando, puede ir quitando eso que no es correcto. Como dijo usted, tenemos dos cosas, o hacernos de la vista gorda y agradar a alguien para seguir enseñando como quieren, o yo también ya confrontar y decir eso no está bien, está incorrecto y no lo hago, porque tengo que agradar a Dios, porque Dios, como dijo usted, pues no lo va a apoyar. Y como dijo usted mismo, como lo dice la palabra, es Dios quien sana. Por ejemplo, cuando decimos, yo muchas veces he vivido y hasta tengo familia, amigos y todo, de que lo siguen haciendo. Y yo puedo ser sinceramente decirlo hasta por error, se me puede salir muchas veces, declaro. Y luego uno mismo reacciona y dice, pero ¿quién soy yo para declarar si la palabra ya está declarada? Y es de parte de Dios, ¿verdad? Entonces yo pienso que ahí, por un lado eso, y por otro, de que, por ejemplo, si no son las doctrinas, esto ha pegado muy fuerte en nuestras vidas, en nuestro, aquí especialmente, porque por mala enseñanza, así de sencillo, pero yo pienso que sí Sí, podemos enmendar. Sí, sí. y lo otro era, pastor, de que, bueno, la clase que usted nos ha dado, pues requiere más estudio porque habló usted de muchas figuras y del lenguaje entre arameo y griego, y entonces creo que ahí sí toca un poco más profundizar porque hasta es muy importante, como dijo usted, de los verbos, la conjugación de los verbos y todo eso. O sea, sí o sí que la clase ha sido un poco más profunda y Sí, agradable, pero muchas gracias. O sea, tenemos, creo, trabajo para hacer. sí, sí, sí. Y pienso que pues que en el tiempo, pues, como estamos estudiando, pues creo que ahora hay más dudas, no dudas, sino preguntas, porque en realidad, Sí, porque personalmente, empiezan a brincar cosas, ¿no? Empiezan a botar cosas, ¿no? sí, sí, que usted ilustró con el Salmo 63, cosas así, y en verdad uno a veces lo entiende de una manera, o sea, para mí fue algo muy nuevo lo que usted explicó ahora. Bueno, uno lo interpreta de una manera, pero realmente uno si quiere hacerlo como debe ser, para hasta para quedar uno satisfecho y poder compartir a otros, pero de la manera correcta. Mejor Exactamente. callar y no hacerlo. Sí, Nada más. Gracias. tener, o sea, tener siempre, yo quiero insistir, machacar, martillar, machacar, martillar el sentido de las escrituras, el sentido que tiene un texto, cuál es el sentido que eso tiene. Andrea, Les bendiga a todos. Pues tengo como dos cuestiones, ¿no? La primera es que, bueno, con respecto a lo que dice mi mamá, sí hay ideas que chocan mucho, a veces es frustrante, ¿no? Uno quisiera como meterles a la cabeza lo que uno ha aprendido por la misericordia de Dios. Y por ejemplo, en el caso de mi hermana y el mío, y el de mi mamá, pero más que todo el de mi hermana y el mío, que trabajamos con jóvenes en varias áreas en la iglesia, no solamente en una. A veces es complicado porque uno, por ejemplo, les quiere enseñar la palabra como es, pero vienen pastores y dan la palabra a su manera, porque pues no lo puedo decir a la manera de Dios, no a su manera. Y, y como que se me han acercado algunos y me dicen, profe, pero entonces ¿a quién le hacemos caso? O sea, porque como que se contraponen unas ideas con otras, entonces es algo que a veces es desgastante, ¿no? Es complicado. o sea, ahí, fíjate, Andrea, ahí son casos en donde seriamente se tienen que hablar con, en este caso, con el pastor, ¿no? Y decirle, tenemos que entender y tenemos que ser pacientes porque a veces nos puede ganar y debemos, miren, esto es bien delicado, ¿eh? Porque en un descuido nos enredamos en el orgullo bien tremendo. O sea, en el, yo ya sé, yo ya esto, no, no, hermenéutica, ¿eh? Y y el orgullo asoma la cabeza. Entonces tenemos que estar muy conscientes nosotros de que dices, bueno, yo ya lo entendí ahorita, gracias a Dios. Y tengo que entender que yo he sido expuesto a cosas que la otra persona no ha sido expuesta. No le han enseñado esto, no se ha expuesto a esto porque no ha querido o porque no le han llegado
porque no se lo han mostrado, por lo que sea, por las razones que sea, pero no ha sido expuesto. ¿Sí me explico? Entonces, si yo me voy por un lado de yo estoy bien y tú estás mal, va a haber una confrontación, aunque tú estés bien y él esté mal. Pero tenemos que ser con sabiduría, ¿no? Y siempre entendiendo, siempre en amor y siempre con respeto, porque muchas veces esa es la clave. Miren, hay veces que como ovejas somos muy bobos para hacer las cosas. Y digamos, pastor, a ver, ¿dónde está? Porque aquí yo lo que estaba viendo y usted está mal. Y a veces uno sí puede estar mal, ¿eh? Como pastor, a ver, usted está mal aquí, la Biblia dice, mire, mire, no. A ver, ¿de dónde sacó eso? No, y a veces llegan muy picudos, ¿no? Y faltan al respeto. Pues a veces uno puede ser que no haya entendido o lo haya entendido de una manera distinta. Por eso yo fui muy claro en un principio y decir, hay falsos maestros y hay maestros equivocados. Un maestro equivocado tiene, y tenemos nosotros ejemplo en la Biblia. Nosotros tenemos a Apolos. ¿Qué me explico? Que Apolos empieza, y tremendo predicador. Y están uno por acá diciendo, y lo ven Aquila y Priscila, ¿verdad? Y ven, ven para acá, mano. Necesito explicarte algo. ¿Cuál fue la actitud de él? No, ¿qué me van a decir a mí si yo soy tremendo predicador y yo soy esto y a mí yo vine para acá y mi amigo es Juan de las Pitayas, ¿verdad? Y si yo pertenezco a este movimiento y nosotros y a mí el espíritu me revela. ¿Me explico? No dijo ninguna tontería de esas que luego solemos decir. ¿Sí? La actitud de él fue, ok, ¿y cuál fue el resultado? Una bendición para el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que ser enseñables y ahí está el problema. A veces no somos enseñables, pero a veces no somos enseñables ni entre nosotros. Porque acuérdense del complejo del sí, pero. Y a veces es muy difícil, puede ser muy difícil para un pastor que venga una oveja y te diga, estás mal, pastor, en esto y en esto y en esto, ¿sí? Porque luego es como, hay algún dicho, ¿no? Que dicen ahí, le quieres enseñar el Padre Nuestro al señor cura, ¿no? Ahora resulta que le vas a enseñar el Padre Nuestro al señor cura. Eso está mal, o sea, es un orgullo, evidentemente, pero seamos inteligentes, seamos sabios, seamos prudentes. Esos elementos están ahí. Y tenemos que estar orando para ver si el Señor quiere que nosotros le hagamos saber eso o si va a usar a alguien más o si el Señor me está diciendo, no, mira, ¿sabes qué? Hazte un lado que yo voy a tratar y hazte más lejecitos porque si no te vas a salpicar. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos aprender, hay cosas que nos corresponde hacer, hay cosas que no nos corresponden. El hecho que yo ubique que algo está mal, eso no me autoriza para ir y yo tratar y corregirlo, porque muchas veces puedo crear un problema mayor. ¿Sí me explico? Entonces, ok, yo ya vi que está mal, Señor, esto está mal. ¿Qué quieres que haga? Ahora, yo no puedo ir en contra de mi conciencia. Y a lo mejor algo muy honesto es poder decir, ¿verdad? Pues no sé, pastor, usted me pide que yo enseñe esto, pero yo encuentro, no sé, me podría dejar en claro cuál es la postura doctrinal en cuanto a esto, para saber yo, porque yo tengo otro entendimiento de las cosas, pero me podría enseñar cuál es su postura doctrinal en cuanto a esto, por ejemplo. ¿Y cuál es el soporte que tiene la Biblia? Porque a lo mejor yo no lo estoy entendiendo. ¿Sí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se te hace un enfoque, un acercamiento de esa manera? ¿Sí me explico? Sí, señor. Sino que, pues bueno, digamos que en el caso de nuestra iglesia es una iglesia muy grande, pues no una mega iglesia, sino, pero pues sí es una iglesia bastante grande. Y digamos que sí, yo tengo acceso al pastor y todo, pero yo mejor oro por él porque no es complicado. Sí, no, digo, o a quien le rindas cuentas, o sea, es decir, en línea Ah, de no, autoridad.
al que Sí. esté encima de ti, en la cadena de autoridad, al que está inmediato, al que le reportas, pues con ese ve, siéntate, explícame esto porque aquí nos Sí, estamos señor. contrapunteando. Entonces yo Sí, necesito que me expliques, ¿no? igualmente, pues gracias a Dios, al menos se nos da la libertad de enseñar lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Y con mis líderes, bueno, coordinadores, como se les llama ya, gracias a Dios tengo, sí, como esa facilidad de hablar y decir, bueno, esto no me parece o esto sí, entonces por ese lado, gracias a Dios, no hay conflicto. Bueno, entonces ya eso ya te puede dar una línea, ¿verdad? Y poder decir, bueno, ya esta es la decisión que yo voy a tomar por esto y por esto. Sí, Pavel. Sí, por favor, si me permiten. ah, Tiene que ver con eso. Yo he pasado por eso, pastor. Usted sabe que le expliqué. Sí. Y yo pasé por una situación similar, y me puse de tú a tú con pues con un pastor en aquel momento. Y bueno, aunque yo, pues bueno, viéndolo hoy, pues sigo teniendo pues que estaba en lo correcto, pero lo he hecho de la manera la peor posible. Y la embarré de tal manera que hice un daño enorme en este pastor, aunque bueno, él ya no está en el pastorado, pero este pastor llevo más de 10 años intentando acercarme a él, de poder intentar de alguna manera, pues que, ¿no? Que el dolor que causé en su corazón, o sea, de como Sí, persona, sí, sí, porque lo desafié de una manera carnal, incluso sí. casi, bueno, de tanto, hemos llegado a imaginar los hermanos que casi llegamos a las manos, a pegar, imagínense. Y Bien espirituales, ¿no? muy, yo lo reconozco, levanto las dos manos y el Señor lo sabe. Ah, y la verdad que, bueno, el daño fue tremendo, no solo en nosotros dos, por decirlo así, pero también en la congregación. Ujú. O sea, fue un boom cuando ya se enteraron lo que hemos hablado, lo que hemos hecho. Él me dijo, yo le dije, y todo eso, y bueno, ya sabes cómo va con el chismorreo, pues lo hemos hecho de una manera muy mal que casi en toda la región estaban hablando de nosotros. Bueno, en el caso de él, bueno, pues todos me acusaban a mí de que yo he hecho lo que he hecho, y claro, pues yo tenía mi culpa, como dije, aunque tenía la razón, pero lo hice de la peor manera posible. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablas con alguien en autoridad. No quiero decir que uno se tiene que someter a 100% y lo que diga, pues hay que hacer eso. Pero hay que tener mucho cuidado de qué manera le hablas. De Sí, qué y en manera. sí, gracias. Y en el caso, cuando dices, bueno, pues es que yo hasta aquí llegué, pero yo es porque ya oré, ¿no? Y el Señor ya me dijo, no, pues ya hasta aquí. Y yo ya sé que puedo dar ese paso, ¿no? Porque muchas veces podemos tomar decisiones muy en la carne, ¿no? Y acelerarnos simplemente porque es que no estoy de acuerdo y me voy. Mira, la voy a poner en claro, ¿eh? Le voy a decir blanco y negro. Este, si tú piensas que puedes estar y que vas a encontrar una congregación en donde vas a estar de acuerdo con todo y que todo te va a parecer muy bien, eso no va a pasar. No al menos aquí en la tierra. Siempre va a haber algo en lo que dices, siempre se puede mejorar, no estoy de acuerdo con esto, hay muchas cosas que yo lo haría de esta manera y lo voy a poner así, o sea, hay cosas que yo, por ejemplo, veo en iglesia, vamos a decir así, en la iglesia paterna, ¿verdad? En Casa de Oración, Guadalajara, yo veo cosas, ¿sí? Y digo, ah, no, pues está bien, está toda, sé que lo hacen y sé que están siendo guiados por Dios, pero yo no puedo hacer un copiar y pegar con eso con Casa de Oración Londres. Yo no puedo hacer eso, porque allá tienen una circunstancia y aquí tenemos otra. Entonces, bueno, y aquí lo están haciendo de esta manera, a ver, voy a aprender, me interesa, a ver, bueno, o manejan de esta forma, así, bueno, yo a lo mejor yo no estoy de acuerdo, yo no lo manejaría de esa forma, lo manejaría de esta otra. ¿Por qué? Porque yo soy diferente y porque yo me enfrento a circunstancias diferentes. Sin embargo, no estoy violentando nada y ellos tampoco. Ahora,
si hicieran algo que dices, esto es indebido, esto es contrario a lo que la escritura establece, entonces ahí sí ya se para uno de pestañas y ya vas y dices, ¿no? Pero siempre van a haber cosas en las que "No, yo lo haría de otra manera", o no, pues esto, ay, pues no sé por qué lo hacen así, ¿verdad? Hay congregaciones en donde dicen, no, que los niños estén aquí y todo así. Tú entras ahí en el auditorio en una reunión y no vas a ver ni un niño y vas a pensar que Herodes estaba a la puerta, ¿no? Que son amigos de Herodes porque no ves ningún niño. No, lo que pasa es que ellos están en otro sector, ¿sí? Ministrando a los niños con la alabanza, con los maestros, ¿sí? Y le han llamado iglesia infantil y tiene un orden porque son un montón de chiquillos, ¿no? Entonces, pues ya te encargo una reunión de 2,000 adultos, ¿verdad? Con 500 niños corriendo ahí en la primera reunión, y en la segunda reunión otros 1,800 adultos y otros 800 niños corriendo. Sí me explico. O sea, son circunstancias. Es un ejemplo, a lo mejor es muy bobo, pero a lo que voy es, siempre van a haber cosas en las que yo no estoy de acuerdo, pero eso no, o sea, yo lo que me tengo que fijar en primer lugar es que el Señor me indique, pero tener la certeza de si hay algo que dices doctrinalmente o que no se hacen las cosas de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece, que se están violentando principios, o sea, o doctrinas que son cosas distintas. Un principio y una doctrina son cosas distintas, ¿sí? Entonces, se están violentando principios bíblicos, se está haciendo de la manera en que no se debe de hacer. Ese es otro asunto ya, ¿sí? Ese es otro asunto. Y yo tengo la opción, porque yo no estoy obligado a estar en un lugar en donde en cada predicación estoy sufriendo porque lo que están diciendo es una ametralladora de herejías el que está hablando, ¿no? Entonces, no lo tengo que, pues, digo, ya cada quien ahí, si le gusta a uno, o si quiere estar ahí, o si Dios te dijo, te aguantas aquí hasta, yo te voy a decir en qué momento, ¿verdad? A veces la sensación que va a tener uno y el Señor te va a decir, pues corre por tu vida. El asunto es que lamentablemente, lastimosamente, dices, ¿a dónde corro? En muchos lugares, ¿no? ¿A dónde corro? Bueno, pues corran al Señor, ¿verdad? Y en aquellas cosas que sienten en donde violentan o que son tentadas o empujadas a violentar su conciencia, pues ahí ustedes sabrán qué es lo que hacen, ¿no? Ok, Mariela. Sí, una sola pregunta, pastora, así rapidita, que Sí. por favor, podemos tener, usted nos va a hacer el favor de ayudarnos, por ejemplo, con un texto completo. ¿Será posible un texto completo y aplicar la hermenéutica para tener una guía así de esa manera? Sí, pues vamos a ir viendo muchos, dependiendo del tema que se esté tocando. Ahorita toqué algunos, de acuerdo a lo que íbamos viendo, pero sí, sí los vamos a ir viendo. ¿Sí? Por ejemplo, me refiero a un texto completo. Estamos, por ejemplo, leyendo ciertos versículos, pero Ah, lo que me refería era, por ejemplo, a un a texto un donde pasaje podemos completo. ganar un pasaje completo, exacto, donde Ah, podemos ver el sí, sí. contexto, donde podemos ver como un ejemplo, no sé, esa es mi inquietud, ¿no? Ok, sí, no, podemos hacer un ejercicio de esos, ¿no? De hecho, los vamos a ver. De hecho, sí los vamos a ver, o sea, pasajes, porque otra vez, luego nosotros vemos, yo sé que estoy tomando fragmentos de acuerdo a lo que estamos viendo porque quiero ver una palabra, nada más, ¿no? Pero cuando hable de contextos, miren, ahí va uno. Ahorita Saúl me mandó este pasaje. Este es muy interesante. Mateo 18. ¿Cuántos ubican Mateo 18? ¿Verdad? Y ha hablado un montón, y que si nos ponemos entre dos o tres de acuerdo, ahí ya se armó el asunto, se va a poner muy bien. Y bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero déjenme leer este pasaje. Mateo 18:3 dice,
En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Miren, hasta aquí voy a hacer una pausa. ¿Saben qué barbaridades han hecho aquí? Hasta esto, interpretación que le han dado, que entras a una congregación y andan un montón de tarados, porque no puedo decirlo de otra manera. O sea, a Google Data, y ahí están diciendo así, o así como sentados en el piso chupándose el dedo, otros, o sea, todos así. No estoy exagerando. Dices, ¿qué pasó aquí? Nos estamos convirtiendo en niños para entrar en el reino de los cielos. No, a ustedes les da risa porque entienden de qué se trata, pues, pero tú lo entras así y dices, ¿qué es esto? ¿Sí me explico? Ahora, seguimos. Dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? A ver, a los que andan haciendo caer a otros, les amarramos en una piedra y los ahogamos. Sí, Corina está diciendo que sí, sí, ya le salió lo violenta. ¿Sí? O qué hacemos, ¿verdad? O nos ponemos a Google Tata o qué. O sea, ¿de qué está hablando en este sentido? ¿Cuál es el problema que estaban trayendo aquí? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cómo son los niños? Y aquí ya hay varios pedazos que nos podíamos detener un buen rato. Es decir, aquí ya hay toda una predicación en todo esto. Ahora, como ahorita no es el caso, y esto nos llevaría al menos una hora para hacerlo, yo les voy a sugerir lo que sigue. Escuchen, vean las predicaciones, pónganse atentos en las predicaciones. En las predicaciones generalmente vemos pasajes completos. Y yo voy explicando ahí y voy dando el sentido que tiene. Y les voy diciendo el porqué de el porqué de ese sentido y las aplicaciones que tienen. ¿Se han escuchado las predicaciones? Sí, claro que sí, pastor. ¿No? Entonces, bueno, o sea, aquí no es el punto. Bueno, vamos a ver este pasaje completo, ¿verdad? Porque hay algo aquí está tratando también sobre la oración, sobre el perdón, sobre la disciplina. Son pasajes, ¿no? ¿Algo querías decir tú, Saúl? Gracias, pastor. Nada más un comentario. No tiene que ver mucho lo que estaban diciendo ahorita, ¿no? Pero con lo de la enseñanza y con algunas de las anteriores. Y es el hecho de que el Señor Jesús, los apóstoles, o sea, siempre se fueron hacia el sentido, ¿no? Del texto, o sea, no agarraban como que un texto de las escrituras, ¿no? Que tenían en ese momento para aplicar lo que estaba pasando, sino pues fue histórico gramatical también, ¿no? Lo que le llaman ahora la hermenéutica del Señor Jesucristo, ¿no? O sea, los pasajes que él tomó, pues no fue para su uso, ¿no? Sino que aún los aplicó en el contexto, pues, ¿no? Los aplicaba Lo en que estaba vivo. pasando. Y las tentaciones, pues, es un ejemplo, pues, extraordinario, ¿no? Ajá, sí. Y pues nada más era eso, ¿no? De que ellos utilizaron las escrituras correctamente, pues. ¿No? Sí. Y eso, nada más. Sí, entonces, pues digo, o sea, nada más tomando, por ejemplo,
ese ejemplo, el versículo 3 de Mateo 18:3. En verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, no que es por gracia, por medio de la fe, porque son expresiones, ¿no? Entonces, no sé, Mariela, igual y te dejé peor, ¿no? No, no, pastor, está bien. Y Pero obviamente yo escucho nuevamente sus predicaciones y esto, sino que era mi inquietud por los pasos que usted ya nos está dando de esta forma con la hermenéutica desde que hemos comenzado. Entonces, por eso fue lo que yo hice este énfasis, pero sí. sí, obviamente usted nos enseña explicándonos los versículos, explicándonos, a veces se detiene en alguna oración principal o una palabra y nos enseña de esa manera. El hecho es de que mi inquietud era porque pues yo quería comenzar también a poner más en práctica y correctamente. Entonces, por eso fue Sí, que sobre todo vamos a hacer eso, Mariela, cuando lleguemos a las figuras retóricas. ya. Bueno, pastor. O sea, o sea, para ubicarlas. A ver, este pasaje, ¿qué figuras está? ¿Cómo es la figura? Ah, ok. ¿En dónde está? Ah, esta es la figura. Por esto y por esto. Exacto, a eso es justamente lo que yo me refería, porque, por ejemplo, se habla de la etimología, se habla del significado corriente, muchos aspectos que se usó sobre las palabras sinónimas, los antónimos, y mirar pues de en qué tiempo en qué tiempo se está escrito, en fin, todas estas situaciones pues son un poquito, para mí particularmente, porque como le decía, pastor, es la primera vez que estoy atendiendo a clases de hermenéutica, no he tenido conocimiento, Tranquila. entonces esto es fresco, es nuevo para mí y me gustaría pues hacerlo bien. Sí, tranquila, no te abrumes. Vamos paso a paso, pero sí, o sea, y el punto es llegar a que podamos ubicar siempre, pues leer de corrido, por eso les he dicho, hay que leer de corrido, hay que leer el pasaje completo siempre. Y se lee el pasaje completo, no nada más el versículo. Está bien, tomo el versículo si ya estoy apoyando, es decir, si ya lo tengo claro y donde lo estoy aplicando, no estoy cambiando el sentido. Yo voy a insistir en eso, es no trastocar el sentido. ¿Sí? Ya, pastor, muchas gracias. Eso es lo esencial. ¿Alguien Muchas más? gracias. Está bien. Sí, Pavel. Sí, por favor, pastor. Tengo otro texto en Juan 14:12 en adelante que dice así. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él les hará también, y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Entonces, bueno, no sé si más o menos por dónde voy. Bueno, pues cuando toman ese versículo así de pechito, ya pues yo quiero el Ferrari, ya lo sacan y lo llevan a pedir cosas que más bien no llevan al buen camino. Y eso tiene que ver, ¿no? Pues que en muchas iglesias van esto, ¿no? Pues lo pidamos, lo reclamamos, porque mira lo que dice aquí, ¿no? En mi nombre. Y ya hacen bueno, no sé si es oración. Sí, como una fórmula, ¿no? Sí, la fórmula esa y luego le añade, pues en el nombre de Jesús, porque dice que en el nombre de Jesús, pues ya. Sí, entonces, mi pregunta, ¿cuál es? Cuando se refieren a obras mayores, yo escuché hasta ahora pues diferentes interpretaciones, lo que tiene que ver con lo que tiene que ser cosas mayores. Hay una que me parece muy plausible de que se refiere, ¿no? Pues a la predicación de la palabra, ¿no? Que el Señor pues físicamente allá pues no se fue muy lejos por el tema del transporte, pero claro, pero ya Pablo fue en distancia hablando, pues más lejos
que el mismo Señor Jesucristo, por decirlo así de esa manera. Pero bueno, aquí en muchas iglesias hoy, ya en el día, ese tema lo llevan muy diferente y hablan mucho pues el tema de los milagros. Pues si el Señor pues hizo esto, pues yo hago mayor que eso. Entonces más o menos por ahí va la cosa, pastor. Sí, no, ahí va en el primer sentido, ahí va en la propagación de la palabra, en la propagación del evangelio y la formación de discípulos, porque o sea, el alcance que se tuvo, ¿no? El alcance que tuvieron unos, el alcance que tuvieron otros, en ese sentido, no no porque uno sea el que avance la obra, recordemos que Él es el que hace. O sea, adelante, si seguimos leyendo, dice, porque desprendidos de mí, Nada. no pueden hacer nada. O sea, sí, van a hacer muchas cosas, van a alcanzar a mucha gente, yo voy a estar con ustedes, el Espíritu, y más adelante viene la obra del Espíritu Santo, que es lo que, o sea, otra vez, es que todo este discurso, todo esto que está aquí, esto arranca en el capítulo 13. ¿Ok? De ahí arranca, es 13, 14, 15, 16 y 17. Ese es el pasaje. Eso es lo que va tomando, eso es la progresión que va teniendo, ¿sí? ¿A quiénes se los está diciendo? Pues aquí en este caso sí son a los creyentes, ya Judas no estaba ahí, Judas se fue, ¿sí? Entonces arranca esto desde el capítulo 13, pero aquí ya es el último sermón del Señor Jesucristo a los discípulos. A él lo iban a capturar en unas horas. ¿Sí? Entonces, todo esto, cómo se va desarrollando, aquí le está diciendo, o sea, acuérdense, el ánimo que les está dando. Oigan, pónganse a pensar ustedes en la condición de los discípulos. A ver cómo está la cosa. Nos está diciendo que uno lo va a entregar, lo van a traicionar. Entonces, los 3 años que hemos estado aquí, entonces, ¿qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con lo otro? ¿Y qué va a pasar? Y les está diciendo, tranquilos, o sea, ustedes pegaditos conmigo, ustedes van a seguir esto. Y ustedes van a avanzar muchísimo, porque yo voy a estar con ustedes, pero si ustedes están dependiendo de mí y si ustedes son obedientes, van a avanzar muchísimo. El Espíritu Santo va a estar con ustedes. Les conviene que yo me vaya. Pero les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque cuando yo les voy a enviar al otro Consolador, el Espíritu Santo, Él les va a recordar, pero ¿cómo vamos? Él los va a guiar, muchachos, tranquilos. En el mundo van a tener aflicción, ¿sí? Pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, todo esto es lo que viene detrás de esto, me explico. Entonces, ahí es en donde tenemos que ubicar todo el pasaje. Yo arranco esto. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo, yo te pido esto y ahora tú lo dijiste y tú te comprometes, yo lo declaro y yo te lo exijo. Y hay muchos maleducados, groseros que van y le hablan así. ¿Sí me explico? Imagínate que tu hijo llega, yo te ordeno casi, ¿no? Mamá, tú tienes el deber de darme, yo tengo el derecho y yo te exijo. Y te volteas y te le quedas viendo y le dices, le profetizas, ¿verdad? Ya te estoy viendo escurrir un hilito rojo por aquí, mijo, si sigues en ese camino. ¿Sí? Profetícenle cuando se les pongan así, te estoy viendo ya, si me vuelves a hablar así, ya te vi un hilito rojo corriendo por aquí. ¿Sí? Entonces, no es violencia, es nada más, es para que ubiquen, es metafórico, es una hipérbole. ¿Sí? Podría ser una Es profecía lenguaje de hiperbólico. interpretación privada. Sí, ahí sí que cada quien agarre la suya. ¿No? Eso, Galo. Sáquenle al psicólogo, dice Galo. Mira, ahí está el psicólogo. Chanclazo. Gracias, pastor. Muchas gracias. Sí, pero es eso, ¿no? Entonces obviamente no se entiende ahí. Si me piden algo en mi nombre, a ver, pero ¿qué es en el nombre del Señor? Es algo que el Señor pediría.
Entonces yo me tengo que poner de acuerdo y ver y aprender y conocerle y saber qué es lo que él pediría. Si él no pediría, o sea, no es una carta abierta, pide lo que se te dé la gana, no, nunca dice eso. Siempre dice que él es de acuerdo a su voluntad, porque él sabe que es lo mejor. Y es muy malo cuando nos deja y cuando nos concede algo que es contrario a su voluntad. Cuando nos concede algo que es contrario a su voluntad, generalmente va a operar como un juicio en contra nuestra. Carne. Y va a tener consecuencias en nosotros y en otros, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, no sea que te lo concedan. Me acuerdo de la carne. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bere, ¿cómo vas? Bien, bien, aquí pastor, calentando la comida porque ya llegó mi esposito. Mientras escucho, ¿Está bien? aquí ando. Bueno, no sé si hay, si Eh, hay algún yo comentario, tengo Bere. una duda, pero a lo mejor es muy así Venga. rara o tonta, pero em, cuando dice de que hablaban en arameo, pero se escribió en griego, ¿por qué? O sea, ¿hablaban los dos idiomas? No, normalmente entre ellos hablaban en arameo, Ah, ok. pero el idioma, no sé, porque Dios los guió de esa manera, porque el idioma que unía a todo el imperio, ¿sí? Ujú. No, fíjense que no era el latín, era el griego, por una cuestión histórica, ¿sí? Ajá. Porque toda esa zona, la parte de Europa, todo el norte de África, hasta la India, ¿sí? Acuérdense, o sea, tienen que ubicar a Alejandro Magno. Alejandro, sí, hasta dónde el griego, ¿verdad? Hasta dónde puso el imperio romano, el imperio griego. Tremendo. Ya después de su muerte se dividió, ya todo eso fue un rollo, pero se mantuvieron muchas cosas en griego, ¿sí? La filosofía, las letras, la enseñanza, todo iba en griego. Ya después hubo un giro hacia el latín, ¿sí? Sobre todo ya en lo que ya fue en Italia y en el norte de África, ya muchos, ya que iban naciendo, ya no hablaban griego, hablaban más latín. Entonces fue ese cambio. Pero ¿por qué se escribió en griego? No lo sé, yo creo que Dios lo guió de esa manera para que se pudiera establecer y que eso llegara a más gente. Sí, ya se tenía, acuérdense que ya se tenía miren, todas las citas, de la manera en que se citan en el Nuevo Testamento, evidentemente al Antiguo Testamento, lo hacen desde la Septuaginta. Es decir, a esas alturas ya tenían la Septuaginta. La Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego. Eso griego es tan importante. ¿Sí? Sí, Saúl. Gracias. Pastor, justo eso iba a comentar ahorita. Y, perdón, y también saludos a todos. Ahorita no los saludé, justo en verles por acá. Justo se iba a comentar acerca de la Septuaginta, ¿no? Porque ahí pues a partir de Hechos, ¿no? Encontramos referencias de la Septuaginta con Esteban, digo, también en otros de los evangelios, pero es importante cuando nos encontramos así con esos textos de la Septuaginta, sí ir al Antiguo Testamento, pues, ¿no? Sí. Porque en realidad están escritos en hebreo, no, Sí. en griego. Y de repente, aunque no son sustanciales las diferencias, sí llega a haber detallitos, pues, ¿no? En cuanto O a al las menos figuras, sí. como el sentido a veces no es el que realmente el texto hebreo. Exacto, ¿no? Entonces, pues nada más era eso que quería comentar ahorita de lo que dijo Sí, Bere. y el por qué, Bere, Perdón también por el la por conexión, qué. estaba mala conexión acá. Sí, no te preocupes, gracias. El por qué también en griego, Bere, porque en esencia, por ejemplo, aún muchos de los judíos, cuando ya ves en el libro de los Hechos, su idioma principal no era el arameo, era el griego. Es como tú ves que dicen, y los griegos, ¿sí? O los helenistas, hay algunas versiones que los mencionan así.
sí, eran judíos, pero ellos, su principal idioma era el griego. Entonces, es muy probablemente el mensaje que dio Esteban, por ejemplo, es muy probable que lo haya hecho en griego. No sé, ¿verdad? Pero entre ese grupo, cuando dice, no, es que las viudas de con los griegos y había esas disputas entre unos y otros, bueno, eran los judíos que eran originariamente de ahí de Palestina, a los judíos que venían de lo que ahorita conocemos como Turquía, o sea, sí, básicamente, ¿no? O de Turquía, del norte de África, pues que eran helénicos, ¿no? O sea, habían nacido, habían crecido en un medio helenista, ¿no? En donde el idioma principal, el idioma que dominaba era el griego. Entonces yo creo por ser el más común, pues por eso se ha de ver, es que digo, yo asumo que esa es una de las razones, ¿no? Porque pues ahí te encargo mandando el Mateo escribiendo en arameo y mandándolo, pues por ahí para que lo leyeran los que estaban en Roma, ¿verdad? O en Capadocia o no sé, en Antioquía y estos qué, ¿no? O sea, entonces yo pienso porque era más un idioma oficial, ¿no? este, con hegemonía sobre el latín, ¿no? Ok, muchas gracias. Saludos a todos también. Gracias. ¿Alguien más, Rocío, tienes algún comentario? No, pues nada más con relación a esto último y ahora sí que ya para despedirnos ya Sí. nos fuimos bien largo. ¿Cómo hablan? Me cae. Es como si en nuestros días, si se escribiera en el Nuevo Testamento en nuestros días, qué idioma a nivel mundial sería de mayor alcance, o sea, que lo entendieran, que lo hablaran en más partes del mundo, pues como dices, ¿no? Muy probablemente por esa razón es que fue el griego el idioma en el que se escribió, dada la circunstancia de su tiempo, ¿no? Sí, o sea, ahorita ¿en qué idioma lo escribirían? Español, pues. El idioma del cielo. En inglés, pastor. Inglés, pienso. Sí, yo también pienso que en inglés. Sí, o sea, hay más gente que habla, o sea, de habla hispana, de manera como primer idioma, hay más que en habla inglesa, ¿no? Pero alrededor del mundo hay gente de muchas naciones que el inglés es una segunda lengua y no el español. Entonces, si sacamos cuentas de manera natural, hay más gente que habla español que inglés en el mundo, pero al mismo tiempo hay mucha gente en el mundo, ¿sí?, que habla inglés, ¿no? Entonces, y a veces sí es un problema, porque hay muchos libros, hay mucha literatura muy buenos que no los tenemos en español todavía, pero los podemos conseguir en inglés, aunque originalmente no estaban en inglés. Estaban en alemán. Por ejemplo, libros de buena teología y esto estaban, libros importantes en alemán, en latín, en griego, y los pasaron de ahí al inglés. Y ahorita, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Porque ya podemos echar mano y podemos aprender desde ahí. Pues la verdad que sí, porque en mi idioma somos muy limitados. Todavía no he encontrado ningún diccionario. ¿Sí? Ninguna concordancia ni nada en rumano. Son traducidas palabra por palabra y no es el mismo sentido. Ya lo leí y dije, no, esto no quiere decir. Mejor lo leo en español, dices, ¿no? Mucho mejor, mucho Sí. más fácil. Sí, pues así es. Pues bueno, si no hay ya nada más, pues ahí le dejamos por hoy.